Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Para mí es una bendición estar una vez más con todos ustedes. ¿Cree y es posible que Israel ataque a la Franja de Gaza? Es la gran pregunta que muchos expertos han empezado a realizarse en el medio de esta tensa situación que aún se sigue viviendo en Medio Oriente. Y es que no paran las disputas territoriales, las disputas entre estas dos regiones que son hermanas desde los tiempos bíblicos de Abraham y que ha dejado hasta el momento decenas de personas fallecidas, pero también heridas. Bienvenidos. Atacan con cerca de 100 misiles armamentistas durante la jornada de protestas que también se ve en las calles. Y es que es una guerra y un conflicto que no solamente se ve por el aire, sino también en las calles, en la cual los ciudadanos empiezan a protestar, primeramente por el pie de fuerza del gobierno israelí. Y es que son cerca de 9.000 reservistas de los diferentes grupos terroristas islámicos que pertenecen al Estado de Palestina, que han también intensificado los ataques. ¿Qué va a suceder realmente sobre esta historia? ¿Será que actualmente Medio Oriente se va a enfrentar a una guerra un poco más caótica de la que sucedió en el año 2014? Es la gran pregunta que también los medios de comunicaciones empiezan a analizar en cuestiones de seguridad en esta región del mundo. Pero para contextualizarnos, todo esto arrancó en medio de las celebraciones tradicionales del Estado de Palestina. Hablamos de los rituales y los diferentes cultos por parte de los islámicos, esto en la cúpula de piedra. Y esto conllevó a que el Estado israelí, pues obviamente no permitiera que esto se llevara a cabo, y desde ahí empezaron los enfrentamientos y las manifestaciones entre los simpatizantes islámicos y las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Desde ahí hasta ahora el escenario llegó a un extremo bastante sorprendente que incluso preocupa en demasiado a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos, a la Unión Europea, primeramente por la violación a los derechos humanos internacionales, a los medios de comunicaciones y de cómo actualmente han fallecido, como les decía hace un instante, gran cantidad de personas. Es que aún no se sabe una cifra exacta de cuántas personas han muerto ni tampoco cuántas personas han resultado heridas, entre madres, embarazadas, porque es que no solamente han atacado edificios, residencias, sino también hospitales. Y es el enfrentamiento constante de día y de noche que ocurre entre ambos bandos. Hay que recordar que quien está en representación del Estado Islámico es el grupo Hamas. Y esto conlleva a que actualmente ellos sean los únicos responsables de los ataques terroristas al Estado de Israel, pero también el Estado de Israel contraataque de una manera en que ellos han mencionado de que ha sido de las más fuertes que en los últimos años en medio de estos enfrentamientos que ya lleva cerca de 70 años. Y esto nos lleva, por supuesto, a recordar todo lo que sucedió en el año de 1947, en la Guerra de los 6 días, donde 5 países estuvieron en contra de Israel. Pero lo más sorprendente, lo más inédito es cómo Israel salió victorioso a pesar de esa intensa guerra que ocurrió en aquel entonces. Ahora el panorama es mucho más diferente, mucho más distinto, en la cual Israel ha logrado defenderse de una manera sorprendente con la cúpula de hierro, que es ese esquema de seguridad antimisil que contiene actualmente y que fue financiado por los Estados Unidos. Y hay que recordar que uno de los aliados del Estado de Israel es Estados Unidos y viceversa como países hermanos, pero también hay una gran preocupación de lo que viene sucediendo, porque a pesar de las conversaciones que se vienen buscando entre estos dos estados, entre estas dos regiones del Medio Oriente, parece que esto no tuviera un fin muy pronto. Todo parece que actualmente hay una superioridad bastante igual entre el Estado y los militantes de Gaza con el gobierno israelí, con las fuerzas militares de este país. Y es que durante este conflicto son cerca de 2.000 cohetes los que han lanzado el Estado de la Franja de Gaza, especialmente a esa zona de la metrópolis, cerca de Tel Aviv, donde es el punto clave que están buscando, por supuesto, el Estado palestino poder atacar de manera intensa, pero ha sido gracias al equipo de defensa que ha tenido el Estado israelí, la cual ha podido librarse en medio de esta situación que es bastante complicada y difícil.
difícil, y es que lo más sorprendente es cómo estos misiles tienen una distancia de cerca de 70 kilómetros, es decir, unas 45 millas a la distancia de lo que viene sucediendo. Esto a la hora de que cayera en algún momento algún proyectil lanzado desde la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza expresó una gran preocupación, y es el número de personas que han resultado heridas, pero también fallecidas, y mucho más niños. Y es que hasta la fecha han fallecido cerca de 109 personas, de ellos 28 niños y 15 mujeres, con 621 heridos. Esto conlleva, por supuesto, de que la mayoría sean personas heridas y pertenecientes a los grupos militantes de Hamas y a los grupos yihadistas palestinos que han estado ahí al frente de esta situación. Hasta el momento solamente se han confirmado 15 fallecimientos, 20 fallecimientos de personas, pero en este caso del otro bando. Hablamos de personal de la Fuerza Pública y ciudadanos israelíes. Vemos ese contraste de cuál ha sido la región más impactada y más afectada con estos enfrentamientos, donde por supuesto aquí vemos la mano poderosa de Dios que ha guardado la soberanía de Israel. A nivel político ya hubo un primer pronunciamiento por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha apoyado, por supuesto, ha ratificado el apoyo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero también llamó al diálogo y a la unión de las naciones hermanas al Estado de Israel para buscar una posibilidad de darle un alto al fuego ante esta situación. La preocupación también parte por parte de la Organización de Naciones Unidas, que se ve muy preocupada primeramente por el impacto que deje esta guerra, de lo que dure de aquí en adelante, por el número de personas que puedan trasladarse a otras regiones del mundo como refugiadas, entendiendo de que actualmente Medio Oriente ha vivido un conflicto bastante intenso que ha dejado cerca de 5 millones de personas refugiadas y que les ha tocado pues trasladarse a través de barcos por el mar Mediterráneo y buscar una solución, una mejor oportunidades en países de África e incluso de Europa. Esto podría agudizarse en algún momento si esta guerra de Israel y Palestina continúa. Así que si es posible que Israel ataque a la Franja de Gaza, pues déjame decirles que esto ya ha sucedido y ha generado pues estas grandes consecuencias que anteriormente mencionamos en el video. Que Dios, por supuesto, proteja al Estado de Israel y que la única solución a este conflicto, sin duda, sea el diálogo. Sabemos que la unión de los cristianos ha sido inmensa para poder orar y que Dios sea intercediendo ante esta realidad de un conflicto que por supuesto nos preocupa a todos, pero mucho más a los cristianos. A todos ustedes, gracias por vernos. Los invitamos para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube para que siga disfrutando todos los días de nuestro mejor contenido, de nuestro excelente contenido que tenemos aquí en CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Con ustedes estuvo Ismael Tobón y nos vemos en cualquier momento. Dios les bendiga.